Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno amigos, estamos de vuelta en After Work. Nuestro siguiente y último invitado nos va a ayudar mucho a entendernos a nosotros mismos, sobre todo si formamos parte de estructuras organizacionales, de estructuras económicas. Nuestro invitado sabe mucho del comportamiento de las personas dentro de esas organizaciones formadas por personas, porque él ha estudiado durante los últimos 22 años, ha trabajado y estudiado, pues eso, el comportamiento de las personas, liderando a otras personas, asumiendo los roles en organizaciones, asumiendo las imágenes, las identidades, los valores, las marcas, y todo eso, toda esa experiencia, bueno, pues le ha dado para poder ahora compartir con todos nosotros, pues los momentos que vivimos, los momentos que sentimos, y que, bueno, pues estoy seguro de que mucha gente se plantea básicamente por las circunstancias económicas que nos hacen, bueno, pues cambiar y reflexionar. Nuestro invitado es José Miguel Sánchez. José Miguel, muy buenas tardes. Hola Eduardo, encantado. Encantado de que estés con nosotros, porque normalmente de coaching hablamos los jueves, pero hoy hemos traído un coach aquí, que es José Miguel, pero muchas otras cosas más. José Miguel, eres experto en psicología del trabajo, en psicología organizacional. Has escrito un libro del que vamos a hablar y del que quiero que hablemos además profundamente, que es Poderoso como un niño, que son las claves para resetearse personal y profesionalmente. Eres además socio fundador de Talent Profit, entre otras muchas cosas, y como he dicho, son 22 años trabajando con organizaciones, ayudándoles a entender, me figuro, bueno, pues cómo trabajar para mejorar ellos personal y también organizacionalmente. No sé por dónde empezar. ¿Cómo está el estado de la cosa, que dirían, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo las empresas? Ha habido una crisis que ha hecho cambiar y reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? ¿Cómo dirías tú que están ahora mismo las organizaciones que tanto te gusta estudiar? Pues mira, lo primero, gracias por invitarme. Respondiendo a tu pregunta, no están tan bien como deberían, pero yo soy optimista. Empiezo por la primera parte. No están tan bien como deberían. Yo creo que esta crisis ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño en el sentido de que íbamos hacia un tipo de organización donde el ser humano se pusiera en el centro, donde se buscara que el ser humano trabajara de una manera adecuada, eficiente, con pasión, con compromiso, etcétera, y esta crisis nos ha envuelto en un mundo del cortoplacismo, del no sé si llegaré a mañana, del no sé si podré pagar las nóminas de dentro de un mes, y eso ha hecho que se abandonara toda esa parte para centrar mucho en la supervivencia. Durante estos últimos 5 años se ha trabajado mucho desde ahí, desde sobrevivir. Ahora está empezando a cambiar. Yo soy muy optimista porque ya estoy viendo ese cambio en los clientes con los que trabajo. Nosotros normalmente trabajamos con empresas medianas y grandes y ya no se habla tanto de supervivencia como de cómo vamos a mejorar lo que ya hemos hecho bien en este año. De hecho, esta mañana tenía una reunión con una gran empresa y decían eso: 2013 fue horroroso, 2014 ya empezamos a ver la luz, de 2015 a 2015 lo miramos con mucha expectativa positiva. Entonces, yo creo que hemos tenido ahí un parón con la crisis y creo que ya hemos pasado eso, y ahora lo que viene, desde mi punto de vista y basado en mi experiencia a diario con estas empresas, lo que viene es muy bueno. Estamos como en una especie de punto de partida en el que ese momento para construir, para cambiar, dices que están cambiando las organizaciones, significa que están cambiando las personas dentro, ¿no? ¿Cómo se están produciendo esos cambios? ¿En qué se están notando esos cambios en el ser humano, en ese que estudias tú dentro de una organización? A ver, los cambios que se están produciendo en ellos mismos. Es decir, ha llegado un momento en el que se han dado cuenta de que han sobrepasado el límite en muchos casos, de que han ido más allá de su nivel de resistencia. Y esto ha hecho que reflexionen, no de la manera que a mí me gustaría o que yo pensaría que es la buena para un ser humano en reflexionar, es decir, desde la tranquilidad, desde tomar distancia, tomar el espacio para reflexionar, sino casi desde la necesidad. Pero han tomado conciencia que por donde van, por donde han ido, no les vale. Les ha causado mucho sufrimiento y les ha causado un coste muy alto. Eso a nivel individual es lo que me estoy encontrando, pero a nivel organizacional también se han dado cuenta que han tirado demasiado de la cuerda
y han creado organizaciones que sufren. Y tú lo decías antes, al final las organizaciones son las personas. En una organización que se sufre, no es una organización en la que se pueda hablar de éxito. Por tanto, desde los departamentos corporativos, de personas, de recursos humanos, incluso de gestión del cambio, se está empezando a trabajar en crear un entorno diferente. Ya no de supervivencia, ya no de sufrimiento, sino crear un entorno de compromiso, de eficiencia, de rendimiento, desde la emoción positiva, si quieres. Y eso es sobre este escenario de cambio o de intención del cambio sobre el que has estructurado, argumentado, basado el libro del que quiero que nos hables. Poderoso como un niño, claves para resetearse personal y profesionalmente. Yo creo que me hables de todo, de lo poderosos que son los niños, ¿no? Y de cómo un libro de management y destinado a personas que lideran organizaciones, estamos hablando del poder que tiene un niño y cómo supone la vía para resetearse y qué significa resetearse profesionalmente o personalmente, empezar de cero, quizás ese es el cambio del que hablábamos. Fíjate, empiezo por el final. Resetearse. Cuando somos niños, cuando nacemos tabula rasa, nacemos con todo el potencial. Poco a poco lo que vamos haciendo es llenarnos de cosas, de experiencias, de situaciones que vivimos, etcétera, pero desde ese poder. ¿Qué ocurre? Que llegado un momento decidimos como adultos quitarnos ese poder y empezar a limitarnos. Ponernos lo que yo llamo máscaras sociales. Probablemente el estar en la sociedad nos hace ponernos esas marcas. Resetearse es un poco volver a los básicos. Es igual que tú en un ordenador le das a la tecla reset y lo que haces es que vuelves a encender el programa sin haber perdido nada. Resetearse es, desde el punto de vista neuronal, se trata de volver a conectar circuitos neuronales que en su momento estuvieron conectados cuando éramos niños y que nos hacían poderosos, nos hacían ser muy creativos, nos hacían aprender con una agilidad tremenda, nos hacían gestionar el error de una manera muy adecuada, nos hacían comprometernos y apasionarnos con cada una de las cosas que hacíamos, nos hacían no tener miedo. Todo eso que de niños teníamos, a no ser que nos lo condicionara un adulto, si no éramos condicionados, todo eso lo teníamos, todos lo hemos tenido. Sin embargo, según vamos creciendo y nos vamos acercando a la edad adulta, vamos poniéndonos una serie de miedos, de limitaciones, de creencias que no nos ayudan, etcétera, etcétera, que hacen que no saquemos lo mejor de nosotros mismos, que no mostremos nuestra mejor versión, sino todo lo contrario. Resetearse tiene que ver con volver a conectar con ese poder que tuvimos cuando éramos niños. Pero para eso hay que trabajarlo, me figuro, y no debe ser fácil. Has hablado de reconectar esos circuitos neuronales. Claro, yo lo pienso y digo, vale, ¿y cómo lo puedo hacer? Porque, claro, no debe ser fácil el reseteo. Fíjate, cuando alguien me hace esa pregunta, y me la hacen muy a menudo, de no debe ser fácil o es complicado, yo siempre hago la misma pregunta a esa persona. ¿Es posible para Eduardo? Sí. La respuesta siempre hasta ahora ha sido sí. Ese ya es un cambio, fíjate. Puedo verlo desde es complicado, no es fácil, o puedo verlo desde es posible. Claro que va a llevar esfuerzo, probablemente el resto de nuestros días. Qué bien que tengo esa oportunidad. Yo lo miro desde ahí. Qué bien que tengo esa oportunidad de trabajar en mí para volver a tener o a acercarme a ese poder que yo tuve un día, que yo como niño tuve un día, que mis hijos siguen teniendo. A eso me refiero. Por lo tanto, yo no lo miro desde es fácil o no es fácil. ¿Lleva esfuerzo? Sí. ¿Lleva trabajo? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es tomar conciencia qué hacíamos cuando éramos niños. Una de las palabras que te he dicho antes, miedo. Cuando éramos niños no teníamos miedos. Hay solo 3 miedos que son genéticos, que nacemos con ellos, que son el miedo a caernos, el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a estar solos. El resto nos los hemos inventado. El miedo al fracaso, el miedo a hablar en público, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán. ¿Te suena, verdad? Uh-huh. Todos esos miedos nos los hemos inventado. Yo les llamo anticipaciones negativas. Anticipaciones negativas que en un porcentaje muy alto de los casos no van a ocurrir, pero que nos limitan nuestras acciones. Es decir, no nos permiten llevar a cabo aquello que nos gustaría. Atrevernos a hacer aquello que nos gustaría. Fíjate qué palabra acabo de decir, atrevernos. ¿Tú dirías que un niño se atreve?
El niño va. Hay que pararlo, hay que pararlo porque a veces se atreven, se lanzan, exactamente. Es el lanzarnos con una diferencia. Y la diferencia es que ahora, cuando nos lanzamos, tenemos mucho camino recorrido. Tenemos muchas experiencias muy válidas que nos van a ayudar en ese lanzarnos. Por lo tanto, podemos ser capaces de asumir riesgos. Sin embargo, en el mundo organizacional, una de las cosas que menos vemos es la asunción de riesgos. Es la limitación, es esa... Fíjate, y yo sé que aquí en este programa habéis hablado mucho de la zona de confort. A mí no me gusta hablar de ella porque no creo en ella. Es una zona de disconfort, es una zona de dolor, de sufrimiento, en la que sin embargo nos quedamos. Estamos sufriendo, tenemos un coste muy alto y nos mantenemos. Mi propuesta es, no quiero estar ahí. No voy a estar ahí, por lo tanto pongo en marcha una serie de comportamientos, de pensamientos, de conductas que me llevan a otro lugar. ¿Desconocido? Sí. ¿Incierto? Sí. Pero es otro lugar diferente. Tú eres coach, es que son muchas las preguntas que tengo. Del libro, Poderoso como un niño, claves para resetearse personal y profesionalmente. José Miguel, tú has ejemplificado el reseteo en un personaje que es un directivo. Jorge se llama, si no me equivoco. Sí, sí. Que tiene problemas en la organización en la que se encuentra dirigiendo, ¿no? Y a través de una mentora, me figuro que es un coach o es una mentora. Le llamé mentora, es una ex profesora de la universidad, una profesora, o sea, el personaje es una profesora de la universidad que hace las veces de un mentor, es decir, alguien más senior que tú, que tiene una serie de experiencias y que te las va contando, te las va traspasando con el objetivo de que te ayude, de que tú pruebes algunas de esas cosas y te valga. No sería un coach, porque una de las cosas que le da esta profesora son muchas recetas o muchas de sus vivencias para que él las pruebe, para que Jorge las pruebe. Por lo tanto, no sería un coach, no hablaríamos de un coach. Yo le llamo mentora, alguien más senior que te ayuda partiendo del camino que ella ha recorrido. Quienes lean este libro, que como hemos dicho, no solo está dirigido, por supuesto, a gente del mundo de la empresa, profesionales de todo tipo, condición y sector, sino a las personas, porque como bien dices aquí, son conductas del ser humano que pueden perfectamente aplicarse a la vida personal. Aquel que lo lea se va a identificar, va a viajar con Jorge en ese proceso de reseteado. Fíjate, déjame que te cuente brevemente cómo nace la idea del libro. El libro lo escribo en 2013, todavía plena crisis. Sí, sí. Lo que yo busco es un paralelismo entre lo que estoy viviendo con mis hijos, en este momento tienen 9 y 7 años, lo que yo había vivido, mi viaje con mis hijos, y por otro lado mi viaje trabajando con grandes directivos, personas con mucho poder, manejando presupuestos muy altos, millones de euros, etcétera. Y lo que encontraba era que mis hijos eran muy poderosos y nosotros, los adultos, no les condicionábamos, y estas personas con muchísimo poder, había momentos, sobre todo en el 1 a 1, donde ellos declaraban su vulnerabilidad, sus miedos, sus limitaciones, sus conflictos, no solamente externos, sino también internos. Y ahí yo encontraba como una incongruencia entre lo poderosos que hemos sido y lo poderosos que dejamos de ser, aun siéndolo, o como en nuestra tarjeta ponía, que sí que lo éramos. En ese sentido, lo que van a encontrar en el libro es la historia de una de esas personas de éxito que de repente se da cuenta que todo aquello que le ha llevado a donde le ha llevado probablemente no sea lo que necesitaba. Y necesita cambiar el observador, una palabra, un conjunto de palabras, una frase que habrás escuchado muchas veces en el coaching. Verlo desde otro lado. Y Elena, su mentora, lo que le ayuda es a verlo desde otro lado. En este caso, ¿cómo lo harían los niños? ¿Cómo lo hacía él cuando era niño? ¿Cuál es la diferencia entre ese niño que se atrevía, que era creativo, que se comunicaba, incluso sin tener un lenguaje perfeccionado, pero se comunicaba perfectamente, que comunicaba sus emociones, que era un ser comprometido con todo aquello que hacía y si no, no lo hacía? ¿Qué fue de ese niño? ¿Y dónde está ahora? ¿Y cómo podría traer todo aquello que él tenía a su mundo real? No se trata de volver a ser niño y de jugar y de no ser responsable. No estamos hablando de eso. Aunque si me vieras en alguno de los talleres que imparto y demás, nos encanta jugar.
y en el momento que a nosotros, adultos, personas serias, nos ponemos a jugar, nos divertimos porque sigue estando ahí. Y yo he visto a personas muy encorbatadas, muy trajeadas, te voy a poner un tipo que tú ya estás viendo seguramente, ya te estás imaginando, riéndose como un niño pequeño, porque hemos hecho un ejercicio tontísimo en el que jugábamos. Y a partir de ahí digo, y ahora vamos a trabajar en algo complejo. Lo que ha ocurrido es que esa persona está más preparada para rendir más después de haber jugado, de haberlo pasado bien, que si hubiéramos entrado directamente en la tarea. Entonces es volver a recuperar ese poder que todos hemos tenido. ¿Qué otros atributos definen el poder de los niños que has mencionado? Pues la valentía, ¿no? Atreverse, la creatividad, la capacidad de comunicar emociones, he apuntado también sentirse comprometido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras cosas engloban ese poder que hemos abandonado, que hemos perdido por esas máscaras sociales? Interesante reflexión esa. ¿Cuál dirías? ¿Alguno más? No, fíjate, Eduardo, yo he dividido el libro en 12 áreas. 12 áreas en las que trato los paralelismos, las diferencias que yo encuentro entre los niños y estos directivos con los que trabajaba. Y esas 12, una de las cosas que descubrí, es mi primer libro, nunca había escrito, es que en 220 páginas hablar de 12 áreas, al final te queda muy, muy corto. Pero las 12 áreas, yo luego, cuando doy una conferencia, lo que hago es dividirlas en grupos. El primer grupo es compromiso y pasión. Los básicos. Lo que necesitamos todos, comprometernos y apasionarnos con lo que hacemos. Si no, mejor no hacerlo. Y es una de las cosas que menos se ve ahora mismo en las organizaciones, compromiso y pasión. A partir de ahí, lo que nos conecta con los demás. Aquí hablamos de comunicación, hablamos de confianza, la que yo le doy a otra persona, no solo la que tengo yo, sino la que yo le doy a otra persona, a mi equipo. La solidaridad, entendida como todos defendemos y todos atacamos, la solidaridad como los objetivos de equipo por encima de los individuales, y la capacidad de interrelación o networking, que estará tan de moda. Eso es lo que nos conecta con los demás. A partir de ahí descubrí 2 áreas que los niños no tienen, que es el lenguaje víctima, los no puedo, los no soy capaz, lo de esto no es para mí, los no es fácil, es complicado, etcétera, y el miedo a asumir riesgos. Lo que decíamos antes, son tan valientes que asumen riesgos, a veces hay que pararles. En el mundo de las organizaciones asumen riesgos. Y por último, lo que llaman los americanos el siguiente nivel. Y aquí había 3 áreas, que eran la creatividad, los niños son pura creatividad porque son puro hemisferio derecho. En el entorno organizacional no se estimula el hemisferio derecho, sino solo el izquierdo, y el izquierdo es limitado. La agilidad para aprender, basada sobre todo en la curiosidad. Yo aprendo cada vez más porque soy curioso. La agilidad para aprender tiene que ver con cuán rápido soy en aprender cosas nuevas, no cuánto sé, cuánto traigo. Vivimos en un mundo en que está cambiando continuamente. Y la gestión del error. Y aquí yo hago una diferenciación entre lo que es el error y el fracaso. El error es el hecho. Yo cometo un error. Todos hemos cometido errores. En las conferencias, una de las preguntas que hago es ¿quién no ha cometido un error en su trabajo? Nadie levanta la mano. Todo el mundo hemos cometido errores. El fracaso, ¿qué es? Es la parte psicológica. La parte del pensamiento en el que yo empiezo a darle vueltas. Madre mía, ¿qué pensarán de mí? Me he vuelto a equivocar, no soy lo suficiente, no sé hacerlo bien, ya verás cómo etcétera, etcétera. Y el último área que es clara para mí es celebrar. Los niños están todo el rato celebrando, celebran cualquier cosa pequeña. A los adultos nos cuesta celebrar. En el mundo organizacional nos cuesta muchísimo celebrar. Esas son las 12 áreas que yo encontré paralelismo entre los niños y los directivos con los que trabajaba. Bueno, pues punto por punto, esas 12 áreas están en este libro, Poderoso como un niño, claves para resetearse personal y profesionalmente, que en mi mano está, editado Altaria, y que ha escrito nuestro invitado hoy aquí en After Work, José Miguel Sánchez, un experto en psicología del trabajo, psicología organizacional y coach. Nos gustan mucho los coaches aquí, y al que agradecemos que haya compartido su tiempo y sus reflexiones, aquí plasmadas en este libro, con nosotros aquí en Capital Radio. José Miguel, mucha suerte, muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, Eduardo. El placer ha sido nuestro, nos vamos a ir despidiendo.